Que Dios nos lo bendiga a todos y que la paz del Señor inunde sus corazones y que la enseñanza de hoy se impregne en sus corazones para que sean oidores y hacedores de lo que Dios manda y ordena a través de este instrumento que Dios ha puesto en este mundo, en este día, para todos y cada uno de los que tienen hambre y sed de justicia. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 50. Y dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es del Señor es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Seguimos con nuestra enseñanza, la metamorfosis que tenemos que tener como hijo de Dios, como parte del cuerpo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando que como nosotros, así como adquirimos todas estas cosas que están en el mundo y cada día va avanzando, pero que la maldad cada día se va innovando con sutileza, hermano, con elegancia, nos pierde. Más que todo hoy en día en la juventud que no quiere saber nada de Dios, hermano, que da pena incluso ver esas redes sociales, cómo se presentan ellas, qué es lo que hacen ellas y ellos, porque parece mentiras, porque hasta el hombre forma parte de todo esto. El hombre en el sentido que hace gestos y presentaciones como lo haría una mujer. Y es penoso que muchos piensen que la felicidad de nosotros está en darle el libre albedrío a nuestro pensamiento. Cuando la palabra de Dios dice que así como traíste lo terrenal, todo lo de este mundo, todo lo adquiriste en este mundo, así tú también puedes adquirir lo espiritual. Y hemos demostrado a través de la Escritura, porque yo le creo a Dios y Él no puede mentir, porque esta es mi dirección que me da Dios, este es mi mapa, este es mi brújula, este es mi GPS, como dicen muchos, donde nos enseña Dios cómo debemos ir ante Dios y donde te muestra cómo tú estás delante de Él. Porque la palabra de Dios habla primeramente a través de la Escritura y también por medio de los vasos, de los pastores, de los ministros que pone Él adelante de nosotros. Vemos esto, hermano, y vemos un apóstol Pablo que camina conforme a la voluntad de Él. Pero cuando tú lo ves a Romanos, él ves toda cosa negativa, como esta carne, es como ver una ley en esta carne, como que la ley, como que la carne a tener la ley se siente obligada, como obligada a hacer lo que ella quiere. Y el apóstol Pablo llega a decir, ¿cómo es posible? Que quiero hacer lo bueno, pero no lo hago lo malo más que hay en mí, no lo bueno. Pero termina diciendo en Romanos, pero gracias les doy a Dios. O sea, Pablo nos muestra ahí su debilidad. Cómo él se está esforzando cada día por hacer la voluntad de Dios. Porque él quería adquirir lo espiritual de Dios y más que lo espiritual, la santidad de Dios, hermano. Porque la Biblia no nos llama a ser solamente simples espirituales, porque hasta el diablo es espiritual, hermano. Y hay muchos espirituales equivocados, con caminos equivocados por ahí. Por eso es que dice la Escritura, prueba los espíritus. ¿Por qué? Porque es espiritual. Porque si no, no hablara de lo contrario de lo que es un espiritual. En lo espiritual se puede hacer muchas cosas, tanto negativas como positivas. En lo espiritual el diablo también actúa.
y puede hacer milagros grandes y extraordinarios. Es más, yo me animo a decir que cuando se presente en la gran tribulación este enemigo tan grande que hay, va a ser tal vez hasta más milagro de lo que hizo Cristo aquí en la tierra. No porque Él sea más que Cristo, sino porque Dios lo va a permitir. Para que mucha gente que está enamorada de este mundo, que le dan cavidad a la carne, se pierda de una vez. Y vamos a ver versículos bíblicos del Israel antiguo, porque el Antiguo Testamento es una sombra de lo que nosotros tenemos que vivir hoy en día. El Antiguo Testamento te enseña cómo vivían en lo natural, para que lo aprendas en lo espiritual. Entonces no podemos desechar el Antiguo Testamento porque dicen que es de Israel. Es verdad, es de Israel, ¿sí? Pero ahí nos enseña cómo aprender de lo natural para que vivas en lo espiritual. Por ejemplo, dice, la paga del pecado es muerte. Y es verdad, cuando pecaban, mataban literalmente a la gente, lo lapidaban, le daban muerte. Hoy en día la paga del pecado, pues, es la muerte también para nosotros, pero es la muerte del alma, porque dice Ezequiel 18:4, todas las almas son mías, dice el Señor, todas son mías. Pero eso sí, el alma que pecare, esa morirá. Tanto la del Padre como la del Hijo, termina diciendo este versículo bíblico. Entonces, ¿cuál es la preocupación nosotros cuando venimos aquí? Es nuestra alma. Sabemos que cuando uno muere, el cuerpo, el polvo, el espíritu vuelve a Dios y el alma tiene que dar cuenta de lo que hemos hecho nosotros. Y cuando nosotros estamos predicando la palabra, cuando Cristo dice y resucitar muertos, muchos piensan que son muertos solamente físicos. No, son los muertos del alma que Dios quiere que los resucite a través de la palabra. Porque el milagro más grande que uno puede hacer, escúchame bien, el milagro más grande es que un alma se salve. Sí, porque cualquiera puede morir, hermano. Y el problema no es que mueras, sino dónde te vas cuando mueras. Y Dios ha dejado bien detallado aquí en la Biblia, hermano. No hace falta muchas veces buscar otros libros para averiguar si lo que dice Dios es verdad o es mentira. Tenemos que ilustrarnos con los acontecimientos diarios, leyendo libros seculares en la tierra, a ver cómo se encuentra el mundo, es verdad. Pero la dirección exacta para que tú llegues a los brazos del Señor es precisamente este libro llamado Biblia, que Él nos deja para que nosotros aprendamos, para que nosotros escudriñemos cada día las Escrituras. Por eso le dice a los escribas, ustedes leen las Escrituras porque a ustedes les parece que tienen vida eterna. No, esto no es que parece. ¿Por qué parece? Porque ellos no aplicaban, no vivían el momento espiritual que Dios quería. Ahí los tiene Nicodemo. A pesar de haber sido un maestro de la ley, vivía en lo natural, pensaba en lo natural, no sabía nada en lo espiritual, porque la respuesta ante las preguntas de Jesús, ante lo que le exponía Jesús a él, fueron naturales. Y así hay mucha gente dentro de las congregaciones que no le creen a Dios, que sus preguntas son naturales y quieren respuestas naturales, cuando las respuestas son espirituales. Las respuestas son viendo primero en el cielo qué es lo que hay, qué es lo que nos enseña Dios, y esas las exponemos ante las preguntas que todo y cada uno nos hacen o hacen al predicador. Ahora bien, hermano, en el versículo 50 de 1 Corintios 15, el versículo 50 te dice que carne y sangre no heredan el reino de Dios. Muchos pasan de largo por ahí, pero cuando te dice carne y sangre, te está hablando el hombre. Te está diciendo prácticamente, el hombre no entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque caminan bajo la carne. Le dan puertas abiertas a la carne. Viven bajo la ley de la carne. Y sangre. La sangre es los genes ancestrales que nosotros tenemos dentro de nuestra vida.
Nosotros traemos información ancestral desde Adán hasta este tiempo. Por eso, hermano, por eso es que la Biblia tiene que ser minucioso, detallista, lo que lo está leyendo. Carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Ese es el hombre. Y tú cuando vas, y tú dices, este versículo nomás dice esto. No, porque Pablo también habla, ahí mismo en 1 Corintios 3, dice, cuando ellos están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, le dice, ustedes, primeramente ustedes son unos niños. Y al venir a hablar yo a ustedes, los tengo que tratar como hombres. Ustedes parecen hombres. Entonces, ¿qué quiere decir, Pablo? Ustedes no han tenido una metamorfosis en su vida. Ustedes solo han sido oidores de la palabra. Pero no han vivido la transformación que quiere Dios en ustedes. Pablo habla seriamente cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, alguno, entre 5,000 hombres, por ejemplo, que tenía ellos, tal vez hasta más Pablo tenía ahí presente, estaba diciendo, de modo que si alguno, si alguien por ahí, buscando entre esos 5,000, si alguno no estaba generalizando como han generalizado este versículo bíblico. Por eso es que hoy en día los llamados cristianos evangélicos hacen lo que les da la gana. Los llamados cristianos evangélicos se dejan llevar por una denominación y defienden su denominación a capa y espada, y aparte de la denominación defienden al líder que tienen ahí. Porque ya no se quieren hacer llamar ni pastor, muchos de ellos son líderes, son doctores. Cambian todo completamente de Dios, hermano. Porque no han entendido los principios y valores de Dios. Que Dios de veras, cuando está hablando, quiere en nosotros una nueva criatura. La iglesia está por los suelos. La iglesia está en el mundo. La Biblia lo dice. Así como Israel estaba abandonado por Dios, ya estaba solo. Y tú ves muchas iglesias que hay salsa, merengue, cumbia, ahí ya no está Dios. Y te voy a demostrar versículos bíblicos en el Antiguo Testamento para que lo entiendas mejor. Y no hace falta muchas veces irse al Antiguo Testamento, hermano, porque tú cuando vas a las iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis, le dices a una, ¿tú crees que estás vivo, estás muerto? Ah, pero tengo contra ti estas cosas, que has dejado tu primer amor. Aquí estoy a la puerta y llamo. Ya no está Cristo. Ya no está Cristo ahí. Aquel que oye mi voz está diciendo, bueno, otra vez comienza a golpear. Si un día les golpeó la puerta para entrar, este día de nuevo, vuelve y toca la puerta para entrar otra vez en esa persona. Vuelve y toca la puerta. Hoy en día vuelve. Al mundo no. Al mundo no. Es a la iglesia. Porque cuando tú vas a las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias pertenecen al cuerpo de Cristo. Ellos dicen que son de Cristo. A eso les está hablando. Y este versículo bíblico que en este día, en esta semana lo he escuchado. En antes no se escuchaba. En antes el versículo bíblico más conocido es: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y eso luchamos para evangelizar y está bien. Pero ahorita, el versículo que más escucho, es más, yo lo empecé a hablar hace años atrás. Ahora lo escucho mucho más seguido. ¿Cuál? Mateo 7, el 21 al 23, hermano. Donde da a entender Cristo que muchos han muerto con la esperanza de levantarse a la vida eterna, a recibir el gozo del Señor, de estar en los brazos de Dios. Y resulta que Jesús le dice, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué vienen a hacer aquí? Yo nunca los conocí. ¿Te das cuenta? ¿Cómo hay gente que está muriendo con la esperanza? Porque ya está hablando de los muertos, de los que se esforzaron cada día. Hermano, no es envidia cuando uno habla en contra de estas iglesias grandes, sumamente más grandes que los estadios, a veces los veo, porque cogen y llenan estadios. Un líder de ellos tiene millones de seguidores. Y tú dirás, alguien me dijo, eso no es envidia. Eso es dolor.
Eso es angustia, porque como parte del cuerpo de Cristo a uno le duele dónde se está yendo esa gente. No se está yendo a aquel lugar de reposo que Dios nos quiere dar. No se está yendo a ese lugar de tranquilidad, de estar junto a Dios. No se está yendo, hermano. Porque, hermano, no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque hasta el mundo se da cuenta y los critica. Ahora, la audacia de muchos de estas iglesias es que no los tenemos que criticar. Entonces, ¿cómo yo defiendo la fe? ¿Ah? ¿Para qué entonces defiendo la fe? ¿Para jactarme de que tengo fe yo? Yo no, la fe se la pelea, se la batalla, Dios nos manda a defender, a luchar como buen soldado, no solamente individualmente, sino generalmente. Más que todo cuando se tratan de ministros de Dios que se paren en un altar. Toda esa gente, hermano, se está yendo para abajo. El pueblo de Dios no es una mayoría grande. Porque de 100 pueden llegar 15, por decir así. De todos los siervos de Dios que tú puedas ver en una iglesia, tal vez el 15%. Y la totalidad es como el 15%. ¿Por qué? Porque no han aprendido obediencia, porque la obediencia se aprende. Porque dice, fíjate que las cosas son tan claras que dice que Jesús aprendió obediencia. Fíjate, muchos dicen, es que él era Dios, sí. Era verdaderamente Dios y era verdaderamente hombre. Pero aprendió obediencia porque él también en la carne era tentado. Pero no le dio cabida a la carne, él nunca pecó. Por eso le llega a decir a los escribas, a los fariseos, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién me puede decir que yo he hecho algo malo? Pero sí, estaban pendientes, le mandaban siempre a sus emisarios que cuando él predicaba para ver si capturaban algo. Nunca lo pudieron acusar de nada malo que él haya dicho. Lo acusaron de mentira. Le acusaron de la verdad que él decía. Le acusaron incluso que él quería sacar al César del trono y él quería ser el rey. Cuando Jesús dice, no, dale al César lo que es del César y al rey y a Dios lo que es de Dios. Al rey de reyes, dale lo que es de él. Muchos le llegan a decir, ¿y qué harás por el reino de Dios? No, a usted no le interesan los tiempos, le dice a los de Israel. Porque él es un rey. Era un rey en ese tiempo y es un rey en la actualidad. Pero su reino no es en este mundo. Él no reina bajo los corazones, bajo la carne que está siendo llevada por cualquier viento de doctrina. Incluso, hermano, es triste saber que hay muchos que llegan con esa hambre de querer saber de Dios y que se ha engañado. Si a tú no te duele, qué pena. Pero a mí sí me duele. Mira, hermano, a uno lo llaman con una palabra muy sutil o, ¿cómo te puedo decir? Le dicen a uno, no seas metido, no seas sufrido. Yo le digo, no, yo sí soy metido. Yo sí soy sufridor. Yo sé que tú no me llamaste. Yo sé que tú no me dijiste nada. ¿Ah? Pero si estoy aquí es porque estoy preocupado por ti. Porque la vida, ya no solo de la gente del mundo, sino de la gente que está en la iglesia, son como niños que están caminando acercándose a un barranco, hermano. Por eso las escrituras nos ven como oveja y la oveja es un animal muy torpe que si ve el barranco allá va, hermano. Y así camina no solo la gente del mundo hoy en día, sino también los llamados cristianos. Están cayendo muchos para allá, hermano. Para ese abismo. Mira, así como muchos del mundo mueren con la esperanza de ir a descansar en paz. Y tú sabes que no van a descansar en paz. Tú sabes que esa gente no va a descansar en paz si no ha recibido a Cristo. Bueno, hoy en día son muchos evangélicos que están caminando de la misma manera. Vuelvo y te repito, Mateo 7 del 21 al 23. Léelo. Están caminando de la misma manera. Y sí sufro.
Porque si yo no sufriera sería una persona insensible. El amor de Dios tiene que estar desarrollado en tu vida para que te preocupes del cambio de la gente, del cambio de lo que dicen ser cristianos, del cambio de lo que dicen ser hijo de Dios. ¿Por qué crees que Jesús dice yo no soy de este mundo? Yo soy otra criatura, te está diciendo. Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Yo no me dejo llevar bajo la corriente de este mundo, bajo la ley de este mundo. Yo no camino bajo los principios de este mundo. Yo camino bajo los principios y valores de mi Padre, que dijo que venga a este reino para que aquí en este reino de tinieblas ponga los principios y valores de Dios y que lo aprendan todos y cada uno de esas almas que tienen hambre y sed de justicia. Y hemos visto, hermano, cuáles son las cosas que nosotros debemos de desterrar en este mundo. ¿Qué es lo que debemos sacar de este mundo? Gálatas 5. En Gálatas 5, el versículo también muy conocido. Y es que estos versículos, por lo general, continuamente hasta estos versículos se están dando para que saques de tu vida todo eso que no se puede. Y sí se puede, hermano. O si no, nosotros no tuviéramos este libro llamado Biblia. Estos hombres que escribieron esta Biblia fueron gladiadores, fueron luchadores. Fueron buenos soldados de Cristo, que continuamente están en batalla como la estamos nosotros hoy en día. La batalla primeramente es con nosotros. Y después la batalla por darle libertad y enseñarle a los demás. Dice Gálatas 5:19, sí, esto es lo que tenemos que desterrar en nuestra vida. Pero si soy guiados por el Espíritu, dice 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso se practicaba cuando estábamos en el mundo, pero ahora ya no se practica. Lo mismo dice en 1 Corintios 6, otras cosas, y cosas semejantes, o sea, nombra más cosas, porque acá dice así, sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y así tú vas a ver un poco de versículo donde te dice el apóstol Pablo, eso era antes, eso ustedes practicaban antes. No, es que yo soy hombre, tú sabes que uno es hombre, porque ese es el pretexto de muchos hombres aquí en la tierra, hermano. Es que tú sabes que uno es carne. Lo siento. Mira, Dios te puede permitir una caída, pero no una práctica. Dios te puede permitir que seas vencido por un momento, pero que no vivas constantemente en ello. Ya, para muestra, un botón. Si te caíste, entonces, preocúpate de eso. Mira el apóstol Pablo, la otra semana hablamos del aguijón de Pablo en la carne. Perdón, de lo que representa la corona de espinas. La corona de espinas son todo y cada una de estas cositas que habla. Gálatas 5:19. Que habla también 1 Corintios 6:9. Y así muchos versículos. Esas son las espinas. Y muchos vienen con muchas espinas. Todo esto vienen practicando del mundo y viven una vida como que fuera normal en la práctica de esto. Estas son tus espinas que tú traes cuando vienes a Cristo. Pero tú, como dije la semana pasada, antes de subirte a la cruz, tienes que ponerte la corona de espinas. Porque eso te va a llevar a la cruz. Porque primero le pusieron la corona
porque es tu mente. Eso te va a llevar a que te subas a la cruz, que crucifique tu cruz, ahí con dolor, con angustia. Ahora, Dios no quiere gente perfecta. Hay muchos que no vienen a Dios porque dicen, es que mira, es que yo tengo esto todavía, a mí me gusta esto, yo cuando deje esto, y pasan los años, ya ahorita tienen 60, 70 años, y todavía están pensando en que primero tienen que dejar eso y esto. Todavía no están pensando. Yo digo, ¿cuándo? A muchos me les acerco y les digo, ya, pues esos últimos cartuchos que te quedan, ya dedícaselos a Dios. Busca de Dios. Y es que yo quiero, nunca lo va a... Mira, tú puedes dejar de ser, por decir, borracho, pero sí, hay más espinas. Eres adúltero, mentiroso, hipócrita, bochinchero, peleón y todo eso. ¡Espinas! Que están ahí. Y vienes y te pones la... Y ahí están. El apóstol Pablo dice, tengo un aguijón en la carne, le pidió al Señor que me la quite y me ha dado 3 respuestas. Las 3 respuestas le he pedido 3 veces. Esas 3 veces el que le ha pedido es por el alma, por el cuerpo y por su espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Porque ellos saben que Dios quiere santificar por completo. Primera de Tesalonicenses 5, 24 creo que dice ahí. ¿Ah? Que Él quiere santificarnos por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Pablo está diciendo, le he pedido a Dios que me la quite. Y su respuesta ha sido esta. Prácticamente no me la va a quitar. Imagínate, yo un siervo de Dios no me la va a quitar. No, la respuesta de él fue, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Pablo ya la hipocresía, la falsedad, tal vez el odio, pero tenía una espina ahí todavía. De la corona de espinas todavía le dolía una espina ahí, que lo martirizaba, que el diablo ahí lo hincaba. Esta es tu debilidad más grande que tienes y ahí te voy a dar. Porque él sabe que si se cae en el cuerpo ante los ojos de los hombres, ¿sí?, va a pecar en el alma, pues. Y le va a afectar su espíritu 3 veces. Porque debes de cuidarte tú. Aquí no es solamente, hermano, de que te portes bien delante de los hombres y tu mente esté por otro lado. Porque por eso lo primero que mira Dios es tu cabecita, ¿qué tienes? Pablo había dominado todo eso y le faltaba eso. ¿Qué era? Uno dice, fíjate lo que muchos dicen, todavía están peleando los estudiosos por ahí. ¿Qué enfermedad tenía Pablo? ¿Sabes lo que dice? Ellos dicen que tenía una enfermedad literal. Tal vez cáncer, qué sé yo. Algo así. Pero ellos piensan, no era una enfermedad literal. Era una enfermedad del alma. Era una enfermedad en la carne que todavía le llamaba. Y ellos dicen, no. Pero cuando tú sigues leyendo, tú ves ya un perfecto Pablo. Tú sigues leyendo la Biblia y tú ves que Pablo alcanzó la perfección aquí en la tierra. Es que la Biblia no dice eso, pero al buen entendedor pocas palabras. Lee bien la Biblia. Pero es que es imposible. ¿Cómo que es imposible? Siempre te lo estoy nombrando a Noé, siempre te lo estoy nombrando a Moisés, siempre te lo estoy nombrando a Elías. Fueron alzados. Se lo llevó Dios. Si Moisés muere aquí, hermano, solo que Dios se lleva a su cuerpo y allá lo vuelve a levantar. Por eso tú lo ves que estaba en el monte de la transfiguración con Elías y los 3 principales apóstoles, que eran Juan, Pedro y Jacobo. Te hablo bíblicamente que sí se puede. Es más, tú ves ahí tú ves cuando te lo nombra a Juan, a Pedro y Jacobo. Te estoy hablando de 3 personas que Juan representa al Espíritu porque era el Hijo amado. Siempre él recostado en el pecho del Maestro. Imagínate.
Y es que dice la Escritura que tienes que ser como un niño. Dice la Escritura que era joven. Mira, ¿por qué era joven? ¿Cómo tú te das cuenta que era joven? Porque cualquier adulto no se arrima al pecho de una persona mayor, hermano. Hay que tener una mentalidad de niño todavía para arrimarse al pecho así de un hombre más que todo. Tal vez una mujer. Y la gente que estaba ahí sabía que era el discípulo amado. Por ahí hay una secta que dice que el discípulo amado de Jesús era Judas, mentira del diablo. Dice que era el amigo. Amigo con un beso entregas al maestro. Por ahí hay tantas cosas. Y mira, hermano, hay tantas cosas que están cogiendo de esos libros apócrifos, creo que son, que están en el mundo, estos que no están en la Biblia. Y que están cogiendo, y con eso se están defendiendo. Y si tú no te aferras a esta escritura, a estos 66 libros escogidos por Dios, no por el hombre, vas a tener problemas con estas sectas. Hablan cosas, que en esos libros se hablan cosas que yo digo, eso es mentira. Eso es mentira. Es imposible. Yo voy a decir, es imposible porque si Cristo de niño hubiese hecho eso, o hubiese pensado hacer eso, los apóstoles, los escribas y fariseos lo hubiesen reconocido desde niño mismo quién era. Lo hubiesen respetado más porque dice que hacía milagros, hacía esto. Pues mentira. Que tuvo mujer, que la mujer fue María Magdalena, imposible. Porque él tenía que llegar puro y sin mancha en la cruz. Todo esto tú tienes, por eso es importante leer la Biblia para que tú le des respuesta a estas cosas que muchos se han encerrado en eso para atacar el Evangelio, para transversar el Evangelio. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Mira, ahí tienes que estar en la sabiduría de Dios. Tú sabes que siempre han querido cerrar la palabra de Dios, las escrituras que nadie conozca. Y así mismo tienen que haber habido gente en esos tiempos, te estoy hablando de hace 2000 años. Que escribieron libros contradiciendo la verdad de Dios. O sea, yo no soy de falso convencimiento. No solamente por eso, sino que yo miro arriba y digo, leo esta Biblia y digo, es verdad, ¿no? Eso que dice, tú sabes quién es Dios, tú sabes qué es la vida eterna, por qué murió Cristo, por qué tanto amor. Y tú ahí te das cuenta, esto es mentira. Tienes que ponerte a cuentas con Dios para que entienda esta palabra tan bella. Ese aguijón, ¿cuál es tu aguijón? ¿Cuántos aguijones tienes tú todavía? ¿Cuántas espinas tienes todavía como siervo de Dios? Aunque muchos no se la han puesto. Pero los que están en Cristo ya tienen que tener puesta esa espina. Yo tengo espina, hermano. Yo tengo una espina más fuerte que otra. Y ahí en esa más fuerte es donde más me entrego. Que a veces quiero recompensar las más débiles con las más fuertes, o sea, haciendo más para recompensar la más fuerte. Señor, te fallo, pero en pensamiento, hermano. Es en pensamiento. No es ante los ojos de los hombres. Y entonces cuando tú dices, no, ahí te fortalece Dios. Por eso eres el sacrificio vivo. Porque no es fácil, Dios sabe, Cristo sabe que no es fácil para nosotros obedecerle a Dios. Por eso Él intercede como hombre que vivió aquí en la tierra, que fue tentado, pero no conquistado. Él es tu abogado allá arriba. Él te defiende. Imagínate, Cristo, que tú caíste. Y va ante el Padre y dice, no, Padre, es que tú tienes que comprender. Yo estuve allí abajo y yo sé, eso es duro. Acuérdate, Padre, que en el huerto de Getsemaní yo no quería ir a la cruz. ¿Ah? Pero tuve que luchar ahí, ese aguijón del miedo, de esos látigos que iban a caerme encima. ¿Por qué crees que lo perdona Pedro? ¿Por qué lo primero que cuando se resucita él? ¿Dónde está Pedro? Quiero hablar con él. Yo no entiendo. Yo sé por qué me negó. Fíjate, qué bueno es Dios. Yo sé por qué él me negó. Ahí estaba Pedro, el uno. Tomó una decisión de quitarse la vida. A veces me parece que si este hombre llamado Judas, digo yo, es un criterio muy particular mío, si hubiese arrepentido como Pedro, tal vez Dios también
lo perdonaba. Aunque eso tenía que pasar, eso tenía que suceder, hermano. Ese aguijón en la carne, hermano. Y fíjate, vamos a ir rápido en esto. Jeremías, vamos a abrir el libro de Jeremías 2. Jeremías 2, del 20 al 22, dice así. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo esto, sobre todo collado. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Fíjate lo que dice. Te planté vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová de los ejércitos. Ahora bien, hermano, aquí está hablando de un Israel que Dios lo abandonó. Pero fíjate lo que dice en el 20, dice, porque desde muy atrás empezó. Fíjate que cuando el pueblo de Dios, ese Israel que sacó de la esclavitud de Egipto, antes de sacarlo de la esclavitud de Egipto, le enseñó todas las maravillas que le hace. Ahí tiene las 7 plagas, ahí tiene cómo abrió el mar y ellos pudieron pasar en seco, y cuando ellos terminaron de pasar, el mar ahogó a los egipcios que iban atrás de ellos. Pero mira, ¿qué pasa? Que Moisés se va a recibir la ley 40 días. ¿Dónde está ese Moisés? Ya, hablando como de Moisés, Moisés representa a Cristo. En ese tiempo representa a Cristo, porque da la ley y porque le saca de la esclavitud. Dios usa como instrumento a Moisés. ¿Dónde está ese Moisés? ¿Dónde está ellos? No sabemos nada de ellos. ¿Y qué hacen? Lo convencen a Aarón. Y comienzan a hacer becerros de oro. Y hacen becerros de oro. Ahora, mira, hermano, la ausencia de muchas veces de Dios en nosotros es para probarnos cómo estamos. Si tú no sientes algún día a mí me ha tocado. Ahorita me está tocando el cambio. Porque no te estoy hablando palabras mías que salen de mi corazón, que es lo que yo creo, que es lo que yo pienso. Te estoy hablando una realidad de Dios. Yo aquí como estoy, yo siento la presencia de Dios. Y aquí estoy, mira. No hay una multitud de gente. No han habido alabadores, alguien que cante. Yo aquí, en las madrugadas, yo sintiendo la presencia de Dios, y no me hizo falta ir a una congregación para sentir la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios tienes que tenerla siempre, de acuerdo a la búsqueda que tú tienes en Dios. Y ellos se sintieron solos y es así, hermano, ¿no? Fornicaron, hicieron ídolos, y participó también el profeta de Moisés, que era Aarón. Y mira, esto es como muchos matrimonios, hermano. Muchos matrimonios, ya sea que cuando se va cualquiera de los dos, entre la pareja cualquiera se llega a ir. Muchos son fieles y prefieren esperar, pero por lo general, la mayoría no espera, hermano. Se van. Y como te has demorado tanto, buscó otro. ¿Sí o no? Otras, en cambio, se mantienen ahí firmes. Es más, muchos, cuando son abandonadas, muchos hombres y mujeres así mismo prefieren vivir solos. Pero otros ni muy bien están muriendo, hasta cristianos, hermano.
He escuchado que ni la mujer no tenía ni un mes de muerte y ya se casó. ¡Qué duelo! Yo creo que ni un mes tenía. Por allá por Perú. Y se jacta él de muy espiritual. Enseguida buscó. Entonces, yo le digo, ¿qué es esto? Porque así es el hombre y así se porta la iglesia. Esto quiere ser adulterio, fornicación. Porque no sintieron la presencia de Dios. Otros, ¿qué hacen? Se van a otra religión. Es que Dios no me habla, es que aquí no siento nada, es que Dios no me da lo que yo pido, lo que yo quiero. Se van a otra religión. Allá se van a los testigos de Jehová, los mormones, al catolicismo, fornicarios, adúlteros. Eso está diciendo Dios. No te lo estoy diciendo yo. Así son la gente. Otros, y muchos, se fue. Moisés, 40 días. Y aplicaron esto que se dice en el mundo. No voy a usar la palabra grosera que usa, pero para que me entiendan. Dice, amor de lejos, amor de tonto. Tú sabes la frase que usan, que no es esta. Entonces, amor de lejos, amor de tonto. No, pues si se fue Moisés. Lo ve muy lejos. No, hermano. Dios te deja solo para probarte. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo te vas a comportar? Si vas a adulterar, si vas a fornicar. O te vas a dejar llevar por alguien por ahí porque tu esposo o tu esposa te deja. Lo común. Buscan los consejos de los amigos. En la iglesia también pasa eso. Parece mentira que tengamos que hablar de la iglesia como que fuera el mundo. Ay, sí. Es que tú sabes, hermano. Qué fácil. Un clavo saca otro clavo. No sé, yo digo, para mí es difícil pegarle a un clavo y sacar con otro clavo. Para mí es difícil. Pero yo digo, búscate otro. Las cosas no son así. Dice ahí, dejaste mi yugo. ¿Tú sabes que un yugo es donde van dos bueyes que van arando la tierra? Se sacó las ataduras de Israel. Cristo dice en su palabra, en Mateo 11:28, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, lo que tú vas a hacer no es difícil. Solo está es que te rindas delante de mi Padre y verás todo fácil. Todo te vas a ir. Como aceite derramado en tu cuerpo vas a pasar. Hermano, yo tengo una anécdota de un amigo en el barrio que era muy agilidoso peleando. Este muchacho, de mi edad mismo, ahorita ya no es muchacho. Y él peleaba con todo el mundo y le pegaba. Y un día este loco, por decir así, yo lo veo que se está llenando de grasa, de aceite, algo así se ponía en el cuerpo y se echaba todo. ¿Dónde va? ¿Qué haces tú? Le digo. Es que voy a pelear, sí. ¿Con quién vas a pelear? Con un judoka, campeón latinoamericano, me dice. ¿Qué? Le digo, sí, voy a pelear con él. ¿Y para qué te echas el aceite? Porque si me agarra, porque ellos te agarran, y es verdad, te agarran, yo me le voy para abajo, así, me le ruedo para abajo y ¡pum! Y es así, hermano, cuando las cosas te vienen. Si tú estás ungido, tienes la unción de Dios, tienes el aceite derramado en tu vida, ya no en tu cuerpo, sino en tu corazón, para que nada te duela así nomás, para que todo te ruede, toda ofensa, todo dolor, toda angustia, toda necesidad, te ruede y confíes en Dios sin importar la circunstancia. Mi yugo es fácil y ligero mi carga, dice Jesús. ¿Y qué pretenden ellos? Sarmiento de viga extraña, en otra le llama sarmiento de viga extraña. Dice así, te planté viga escogida, simiente verdadera. Es que nosotros no somos cualquiera, hermano. Somos los verdaderos de Dios. Salimos de Él. Es que no hemos entendido la magnitud de las cosas grandes y ocultas que Dios nos habla a través de la Biblia. Él nos escogió en Cristo. Viniendo nosotros con Cristo de la vida eterna y tienes que entrar en Cristo al
la casa del Padre otra vez, no al cielo, sino a la casa del Padre, al lugar increado. Se vuelven sarmientos de viga extraña, dice así la Escritura. Y dice, aunque tú te vayas a cualquier religión, por mucho que hablen de mí, pero no viven, no hacen lo que es, tu pecado siempre va a estar a mis ojos. Siempre te voy a ver ahí donde estás. Tu pecado siempre va a resaltar, porque no has vuelto a la vida verdadera de Dios. Eso te dice Dios, eso te dice también, fíjate, por eso son cosas del pueblo. Habla de un pueblo que está en el mundo. Lo mismo le dice aquí en Isaías 5 del 1 Isaías 5 del 1 al 5, sí. Mira lo que le dice así. Ahora, dice, y tiene como, dice, parábola de la viña. Esto termina en el 7, pero vamos a leer hasta el 5. Dice así. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, en una montaña. Ahí la tenía, en lo alto. No estaba en cualquier parte. Y fíjate qué más dice. Y había cercado, despedrado y plantado ahí vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. ¿Qué significa esa torre? Para que cuide la viña. Había edificado una torre para que cuide esa viña. Esos son los atalayas. El pastor, que siempre debe estar en lo alto, como aquel pastor que cuida a las ovejas. El pastor siempre tenía que estar en algo alto para ahí tener buena visibilidad para ver las ovejas cómo se encuentran. Pero ¿qué le pasó a este pastor? Se durmió. Es en las condiciones que se encuentra hoy en la iglesia. Porque todo es derribado, tú vas a ver. Todo es derribado, en medio de la torre. He hecho también un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Y ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, dice así el Señor. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré el vallado y será consumida y aportillada y aportillaré su cerca y será hollada. ¿Y sabes qué? Así es como se encuentran hoy muchas iglesias, holladas por el mundo. Cuando dice, quitaré su cerca, quitaré sus portillos. Yo voy a quitar todo. ¿Me diste? Uvas silvestres, uvas que nacen en cualquier monte, en cualquier selva. Hay variedades de uvas, pero Dios está hablando de una uva. Está hablando de una uva en específico. Me diste uva silvestre. Y te dejaré, hermano, uno cuando tiene un jardín, estas personas, ya sea mujer o hombre, cuidan su jardín, lo andan podando, lo andan cuidando, andan viendo que las hormigas no les hagan la vida imposible, que no se le lleven el fruto. Vivo eso aquí en mi casa, cuidándole. No es un jardín bonito, pero por ahí da apariencia de jardín lo que tenemos, porque hay plantas donde sea, pero se la cuida. Pero cuando no se la cuida, hermano, viene a ser, creces a lo tosco, a lo rústico. Esa es la uva silvestre y esa es la posición de hoy en día de los hombres llamados de Dios, hermano. Hombres que han claudicado, que se han rendido a este mundo. Por eso digo, es la posición. Dios no habla en lo natural, aquí, para que lo entiendan lo espiritual. Y ya hemos hablado en lo espiritual, que también Dios nos habla cómo nosotros debemos estar alerta constantemente, despiertos constantemente. Que no nos rindamos.
Hay mucho que hablar, hermano. El tiempo se acaba. Se acaba y parece que no he hablado lo suficiente. Pero hoy en día Dios, hermano, así como en el arca de Noé, después, antes de llegar al diluvio, ya el arca estaba hecha. Entonces, cuando ya venía el diluvio, ya los animales eran guardados. Y fuera de esa arca pasaban muchas cosas. Muchas muertes. Todo estaba desapareciendo. Pero aquellos hombres que estaban en el arca, Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa, estaban protegidas por esa arca. Esa arca es Cristo. Esa arca es que estamos en Cristo. Vivimos en Cristo. De la misma manera, de esa manera es cuando dice el Padre más o menos, yo los escogí. Fíjate que en ese arca habían animales de todo. Y cuando habla de almas, también se habla de animales. Pero entre todos esos animales, esas almas escogió a 8. Y yo te escogí antes de la fundación del mundo. Y te escoge ahí Dios. Y vives en Dios. Dios quiere que vivas en Él. Y que vivas para Él. Fíjate, hermano, que cuando tú te vas a Hechos 17, del 26 al 27, habla así. Que nosotros somos linaje escogido de Dios. Que somos del linaje de Dios. Cuando te dice, te está hablando ahí de simiente, te está hablando de linaje. De dónde tú vienes, quién eres tú. Fíjate que, hermano, hay mucha gente en el mundo que tiene conocimiento de Dios más que muchos cristianos. Ya se los he dicho. Y la Biblia también nos habla. Yo no me canso de decir que la Biblia también nos habla. Míralo a aquel centurión, aquel oficial romano. Manda nomás tu palabra, le dice a Jesús. Sabía que todo se terminará y hará las cosas. ¿Qué dice eso? Ni en Israel he encontrado tanta fe como lo encuentro en la gente del mundo. La otra dice, no, pues Jesús, hasta los migajas, los perros comen las migajas que caen de la mesa. Esta mujer decía, hasta esas migajas que caen en ti son tan poderosos que pueden hacer tantas cosas y nosotros, le dice. Y vuelve y le dice, ni en Israel he encontrado tanta fe como... Fíjate que no encontró tanta fe en Israel y encuentra en la gente del mundo. Y ahora vamos acá. Bíblicamente, 17, Hechos 17, déjame acordar. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y le ha prefijado el orden de los tiempos. De un linaje. ¿Cuál es el? De un solo linaje. De un solo. Es Cristo. Es la sangre de Cristo. De un solo linaje ha hecho todo. Porque aquí no hay razas. Aquí no hay especie. Aquí no se generaliza nada en nosotros. De un solo linaje para que esa sangre te limpie. Por eso dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo el gen ancestral que viene de ti, te limpia la sangre de Cristo. ¿De qué? De esos aguijones, de esas espinas, de la corona de espinas que te has puesto. Para que saque toda la maldad, el odio, la indiferencia, el adulterio, la fornicación, todo eso. Te limpia. Pero siempre te va a dejar algo. Porque tú tienes por qué, porque a Israel se lo hizo, hermano. Tú cuando vas a Israel, ves la historia de Israel, dice que él le limpia a las naciones, saca a las naciones de ahí y lo pone a Israel, pero le deja unas cuantas naciones, dice ahí, para probarlo. Ese es el aguijón que tenía Pablo, no era una enfermedad. Tenía algo en la carne que todavía le llamaba. Y mira, y esto es interesante, dice,
Dice, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando. Fíjate, está hablando de los hijos de Dios, palpando las condiciones. Es un misterio, hermano. ¿Cómo que palpando? Si tú eres hijo de Dios, de alguna manera palpando, porque está hablándole a los cristianos, no le está hablando al mundo. Es por eso que dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y piensa, dice, y solo se la tiran al mundo. No, porque antes del 4 lee el 3. En el 3 dice, porque si nuestro evangelio está aún encubierto, dice Pablo, aún encubierto, entre los que se pierden también está encubierto. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no le resplandezca. ¿A quién? A gente. Es que a muchos que están en la iglesia no le ha resplandecido la luz del evangelio porque el Dios de este mundo lo ha cerrado. A ver si palpando, pues dice, a ver si palpando pueden llegar, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos. En Cristo vives y nos movemos. Esto hablando también incluso de la creación, de Dios increado. En Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas dicen. Porque, han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Quiénes? Es gente del mundo. Dice Pablo, si sus propios profetas dicen que nosotros los seres humanos somos linaje de Dios. Descendemos de Él. Eso está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y quién lo estaba diciendo? Pero, ¿quién decía esto? Gente del mundo. Gente que aparentemente no sabe nada de Dios. Pero la iglesia no sabe esto, hermano. Y así muchas cosas. Muchas cosas, hermano. Me quedé aquí picado, sin decirte nada. No camines como simiente de vid extraña. Tú eres una simiente escogida y verdadera. Perteneces a Dios porque saliste del lugar increado. Y el cielo no es el lugar donde Dios quiere que llegue, sino a la casa del Padre. La Biblia dice que los cielos no pueden contener a Dios. Entonces, ¿dónde está el Padre? En el lugar increado, de donde vino Cristo. Algún día vamos a hablar un poquito más detallado de esto, hermano, porque es muy interesante que tomes la salvación en serio y que empieces a ver cómo está tu familia, cómo están tus hijos, cómo está tu vecino, cómo está tu compañero de trabajo, a dónde te vas, cómo está la gente que está a tu alrededor. De veras te preocupas por ellos, preocúpate por ellos, aunque ellos no se preocupen por ti. Cristo te ama, yo también te amo, ¿sí?